¿Te imaginas lo que se siente cuando alguien irrumpe en tu casa sin permiso? Cuando entra por la fuerza, agrede a tu familia, se lleva a una persona que estaba bajo tu protección, encima, actúa como si no tuviera que rendirle cuentas a nadie. Pues eso, exactamente eso, fue lo que Ecuador le hizo a México. Y hay que decirlo claro, esto no lo digo desde la exageración. Lo digo como mexicano, y también como alguien que lleva 20 años observando y analizando la política internacional. En todo ese tiempo, jamás había visto una agresión tan abierta, tan directa, tan burda y tan torpe contra nuestro país. La noche del 5 de abril de 2024, fuerzas policiales de Ecuador tumbaron la puerta de la Embajada de México en Quito. No solo entraron por la fuerza, también agredieron a personal diplomático mexicano y se metieron en un espacio protegido por el derecho internacional como si las leyes del mundo no existieran, como si la soberanía de México no valiera nada, como si una embajada fuera simplemente otro edificio más. Y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, creyó que con eso había dado un golpe de autoridad. Creyó que podía irse a dormir pensando que había ganado la partida. Hoy te voy a explicar por qué esa decisión se convirtió en uno de los errores más costosos que Ecuador ha cometido en su historia moderna. Porque México no respondió con insultos, no respondió con gritos, no respondió desde la desesperación. México respondió con algo mucho más fuerte, mucho más serio y mucho más devastador. Respondió por la vía del derecho internacional. Y lo que hoy está ocurriendo en la Corte Internacional de Justicia no es un simple pleito diplomático. Es un proceso que puede marcar para siempre el futuro de Ecuador y la forma en que el mundo entero entiende la protección de las embajadas. Quiero que te quedes con una imagen. Una puerta derribada en Quito, cerca de las 11 de la noche. No la olvides. Vamos a regresar a esa escena al final. Porque cuando entiendas todo lo que hay detrás de esa puerta rota, esa imagen ya no va a significar lo mismo para ti. Para dimensionar la gravedad de lo que hizo Ecuador, primero hay que entender quién es México en esta historia. México no es un país cualquiera cuando se habla de asilo político. México tiene una tradición histórica en este tema. Fuimos el país que abrió sus puertas a León Trotsky cuando Stalin lo quería muerto. Fuimos el país que recibió a decenas de miles de republicanos españoles cuando eran perseguidos por Franco. Fuimos, durante décadas, refugio para perseguidos políticos de distintas partes de América Latina. Para México, el asilo político no es un simple trámite, no es un favor diplomático ni una maniobra de coyuntura. El asilo político forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad como nación y de una idea muy profunda de dignidad. Entonces llega diciembre de 2023. Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, condenado por corrupción, acude a la Embajada de México en Quito para solicitar asilo. México lo acepta. Y eso, guste o no le guste a Ecuador, es exactamente lo que México ha hecho durante casi un siglo. Proteger a personas que solicitan asilo bajo una figura reconocida en la diplomacia internacional. Pero el presidente Noboa lo interpretó como una provocación. Y a partir de ahí tomó una decisión que ningún gobierno moderno se había atrevido a tomar con ese nivel de descaro. Decidió tratar la Convención de Viena, el tratado diplomático más respetado del planeta, firmado por 193 países, incluido Ecuador, como si fuera papel sin valor cuando le resultaba incómodo. Aquí viene el dato que debería indignar a cualquiera que entienda mínimamente cómo funciona el mundo diplomático. Desde 1961 hasta 2024, durante 63 años de relaciones diplomáticas modernas, ningún país había violado de forma tan directa, tan física y tan evidente una embajada extranjera dentro de su territorio. Ninguno, hasta que llegó Noboa. Y aunque México ya veía venir una escalada, lo que ocurrió esa noche rebasó cualquier escenario razonable. Son las 10:58 de la noche del 5 de abril de 2024. En la Embajada de México en Quito, la embajadora Raquel Serur se encuentra trabajando. Todo parecía una noche normal, hasta que las cámaras de seguridad muestran algo que ningún diplomático debería tener que ver en funciones. Vehículos policiales rodean el edificio, elementos de fuerzas especiales, escudos, toletes y equipo de asalto frente a la sede diplomática mexicana. Raquel Serur sale al exterior. Se coloca frente a los elementos ecuatorianos y les recuerda, con la autoridad de su cargo, que están frente a territorio mexicano. Les advierte que lo que están por hacer viola el derecho internacional. Les deja claro que ese acto tendría consecuencias. Pero nadie la escucha. En cuestión de minutos, no de horas, minutos, derriban la puerta. Entran por la fuerza. Rocían gas lacrimógeno dentro del edificio. Someten físicamente a personal diplomático mexicano.
Y finalmente se llevan a Jorge Glass esposado, jaloneado, frente a cámaras que ya estaban listas para registrar el operativo. Porque esto no fue una reacción improvisada. Esto no fue un arranque de último minuto. Esto fue planeado. Todo ocurrió en menos de 15 minutos. Mientras esa escena se desarrollaba, millones de mexicanos la estábamos viendo en tiempo real. Unos por televisión, otros desde el celular, otros más en redes sociales. Y te lo digo con toda claridad. En ese instante sentí algo que hacía mucho no me pasaba. Fue una mezcla de incredulidad, coraje e impotencia que te sube desde el estómago hasta la garganta. Porque no estaban entrando simplemente a un inmueble diplomático. Estaban entrando a México. Era como si nos estuvieran viendo de frente, a todos los mexicanos, y nos estuvieran diciendo, sus leyes no valen para nosotros, su soberanía no nos importa, ustedes tampoco nos importan. Y en ese momento, lo primero que pensé fue esto. Ecuador acababa de cometer el error más costoso de toda su historia reciente, y México se lo iba a cobrar con intereses. Aquí fue donde México le mostró al mundo entero la diferencia entre reaccionar y responder. Porque reaccionar lo puede hacer cualquiera. Cualquier país puede salir a gritar, amenazar, levantar la voz, mover tropas, encender el discurso y actuar desde el enojo. Eso lo hacen los gobiernos que se mueven por miedo, por presión o por ego. México no hizo eso. México no reaccionó de manera impulsiva. México respondió. Y entre esas dos palabras hay una distancia enorme. A las pocas horas del asalto, el presidente López Obrador salió ante las cámaras. No apareció fuera de control. No apareció desesperado, tampoco apareció consumido por la furia. Apareció con la serenidad de alguien que ya tenía claro cuál sería el siguiente paso. Ahí anunció el rompimiento total de relaciones diplomáticas con Ecuador. Sin rodeos, sin condiciones, sin medias tintas. Fue una decisión inmediata, definitiva y con todo el peso del Estado mexicano. En menos de 24 horas, la Embajada de México en Quito ya estaba cerrada y el personal diplomático mexicano venía de regreso a casa. Para Ecuador, en un inicio, aquello quizá no pareció tan grave. Lo verdaderamente grave fue lo que vino después. México tomó el teléfono y comenzó a hablar con cada capital de América Latina, una por una. Pero no lo hizo para quejarse. Lo hizo para construir una respuesta política, diplomática y regional. En menos de 72 horas, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Venezuela emitieron declaraciones formales de rechazo contra Ecuador. Después vino el pronunciamiento de la OEA. Luego la ONU expresó preocupación oficial. Y entonces llegó el golpe que Ecuador no vio venir. México presentó una demanda formal ante la Corte Internacional de Justicia. No fue una simple protesta. No fue un comunicado más. Fue una demanda ante el tribunal más importante del planeta. Ahora imagina por un momento la cara de los asesores de Noboa cuando recibieron esa noticia. Porque en ese instante entendieron algo que debieron haber calculado antes de ordenar que sus policías derribaran la puerta de nuestra embajada. México no iba a pelear en la calle. México no iba a entrar al juego del escándalo vacío. México iba a pelear en el único terreno donde Ecuador no tenía una defensa posible, la ley internacional que el propio Ecuador firmó. En apenas 72 horas, Ecuador pasó de sentirse fuerte a quedarse prácticamente solo. Eso no fue una reacción improvisada. Eso fue una ejecución diplomática. Mucha gente me escribe y me pregunta, ¿de qué sirve demandar ante la Corte Internacional de Justicia si ese tribunal no tiene un ejército para obligar a nadie? Y siempre respondo lo mismo. Justo eso es lo que quieren que creas los países que violan el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia no tiene tropas. Eso es cierto. No tiene tanques, no tiene aviones, no tiene soldados. Pero tiene algo que, en la política internacional, puede pesar más que cualquier ejército. Tiene la capacidad de dejar asentado, de manera oficial y permanente, quien rompió las reglas y quien las defendió. Y en el siglo XXI, esa etiqueta te persigue durante años. Ahora vamos a explicarlo en lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios. La Convención de Viena de 1961 es el acuerdo más básico de la diplomacia mundial. Es, por decirlo de forma sencilla, el contrato mínimo que permite que los países se relacionen entre sí sin caer en el caos. Y ese contrato dice algo fundamental. La embajada de un país en territorio extranjero es inviolable. Nadie puede entrar sin autorización. Nadie. Ni para buscar a un asesino serial. Ni para perseguir a un terrorista. Ni para detener a un exvicepresidente acusado de corrupción.
Nadie puede cruzar esa puerta sin permiso del estado a que pertenece la embajada. Ecuador firmó ese acuerdo. Ecuador aceptó esas reglas. Y Ecuador las rompió. Así de claro. Pero escucha bien esto, porque aquí es donde Ecuador terminó metiendo los dos pies en la trampa. Cuando la CIJ admitió el caso y emitió medidas provisionales para ordenar a Ecuador proteger al personal diplomático mexicano, Ecuador aceptó esas medidas. ¿Y sabes qué significa aceptar las medidas provisionales de la CIJ? Significa reconocer que ese tribunal tiene autoridad sobre ti. Esto significa que Ecuador ya no puede apartarse del procedimiento. Significa que cualquier error que venga, y todo apunta que vendrán más costos políticos, diplomáticos y legales, tendrá que ser enfrentado por Ecuador sin poder argumentar después. Ese tribunal no tiene legitimidad. Esa puerta de salida quedó cerrada por decisión propia. Ellos mismos la clausuraron. Y lo que se aproxima no representa únicamente una derrota para Ecuador. Representa un precedente vinculante para todos los países del mundo. Un documento jurídico permanente que quedará asentado con la autoridad de la máxima Corte Internacional y que, en términos claros, va a dejar establecido algo contundente. México tenía la razón y Ecuador actuó de manera equivocada. Eso no se borra con discursos, no se elimina con comunicados y no desaparece con el paso del tiempo. Eso queda registrado para siempre en los libros de historia. Ahora quiero que por un momento dejemos a un lado el lenguaje de gobiernos, tratados, cortes internacionales y litigios diplomáticos. Quiero que hablemos de personas, de gente real, porque cuando Noboa ordenó que sus policías derribaran esa puerta, no solamente golpeó a México como Estado, también golpeó a millones de ecuatorianos que hoy están pagando una factura política y económica que ellos jamás pidieron. Hay que verlo así. Ecuador ya atravesaba una de las crisis más graves de su historia reciente. Narcoviolencia desbordada, una economía frágil, instituciones debilitadas y una sociedad cansada de vivir entre miedo, incertidumbre y falta de rumbo. Era un país que necesitaba más que nunca respaldo internacional, cooperación en seguridad, inversión extranjera, confianza diplomática y credibilidad ante sus aliados. ¿Y qué hizo Noboa? En apenas 15 minutos destruyó buena parte de esa confianza. Porque las inversiones extranjeras no llegan con tranquilidad a países que violan tratados internacionales. Ningún inversionista serio, absolutamente ninguno, arriesga su capital en un lugar donde las reglas pueden desaparecer de un día para otro por la decisión impulsiva de un presidente. Desde abril de 2024, Ecuador ha visto cómo negociaciones comerciales que venían avanzando comenzaron a enfriarse en silencio, sin grandes comunicados, sin explicaciones públicas y sin anuncios estruendosos. Simplemente, las llamadas dejaron de llegar. En los foros regionales donde se habla de seguridad, donde se negocian acuerdos comerciales y donde se construyen alianzas estratégicas, Ecuador ya no se presenta con la fuerza de un país respetado. Hoy llega con el peso de un país señalado. Y esa diferencia se siente. La sienten los diplomáticos ecuatorianos cada vez que entran a una reunión, cada vez que intentan explicar lo ocurrido y cada vez que buscan recuperar una confianza que se perdió frente al mundo. Pero lo más duro, lo más doloroso como analista y también como ser humano, es esto. Hay un trabajador en Guayaquil, hay una madre de familia en Quito, hay un joven en Cuenca que no tuvo absolutamente nada que ver con Jorge Glass, que nunca probó lo que hizo Noboa y que simplemente quiere ver a su país salir adelante. Ese trabajador, esa madre y ese joven viven hoy en un Ecuador con menos credibilidad, más aislada internacionalmente y más vulnerable que el Ecuador del 4 de abril de 2024. Eso es lo que un presidente puede hacerle a su propio pueblo cuando decide gobernar desde el ego y no desde la razón. Eso es lo que pasa cuando una decisión política se toma para demostrar fuerza, pero termina debilitando al país entero. Ahora necesito que salgamos por un momento de la historia entre México y Ecuador, porque lo que realmente está en juego va mucho más allá de una disputa bilateral. Esto no es solo un choque diplomático entre dos gobiernos. Esto es una pregunta que el mundo entero estaba esperando que alguien respondiera con claridad. La pregunta es esta. ¿Qué ocurre cuando un gobierno decide que las reglas de la diplomacia internacional son opcionales? Si México se hubiera quedado callado, si solo hubiera protestado durante un par de días y luego hubiera seguido adelante como si nada, la respuesta habría sido devastadora. El mensaje habría sido, no pasa nada. Las embajadas pueden ser vulneradas si un gobierno se atreve lo suficiente. Los tratados internacionales pueden convertirse en simple papel si un presidente decide ignorarlos. Y esa respuesta habría abierto una puerta que el mundo no puede darse el lujo de abrir.
Porque detrás de esa puerta están todos los gobiernos autoritarios del planeta observando, tomando nota y calculando hasta dónde pueden llegar. México entendió eso desde el primer minuto. Por eso no respondió únicamente como país afectado. Respondió como defensor de un principio que protege a todos los estados, grandes y pequeños. Respondió para dejar claro que la diplomacia internacional no puede depender del capricho de un gobierno ni de la fuerza momentánea de un presidente. Y aquí viene lo que muy pocos están diciendo de manera directa. Cuando la CIJ falla a favor de México, y todo indica que va a fallar a favor de México, ese fallo se convertirá en jurisprudencia internacional vinculante. Dicho en palabras claras, se convertirá en una regla de facto para todos los países del mundo. Cualquier gobierno que más adelante piense en repetir una acción como la que cometió Ecuador, tendrá que medir muy bien las consecuencias, porque ya no solo se enfrentaría al rechazo moral de la comunidad internacional, sino también a un precedente jurídico claro, firme y concreto que México logró construir. Eso lo hicimos nosotros. Eso lo hizo México. Y no lo hizo con misiles, ni con amenazas, ni con golpes sobre la mesa. Lo hizo con inteligencia diplomática, con argumentos sólidos y con la convicción de que la ley existe justamente para esos momentos en los que alguien decide pasar por encima de ella. Eso, hay que decirlo claro, también es ser una potencia en el siglo XXI. No se trata del país que grita más fuerte, ni del gobierno que presume más fuerza. Se trata del país que tiene la razón, que sabe defenderla y que además puede demostrarla frente al mundo. Volvamos a esa puerta, a la puerta de nuestra embajada en Quito, a las 11 de la noche del 5 de abril de 2024, al momento exacto en que Ecuador decidió actuar como si México fuera un país al que se podía humillar sin pagar ninguna consecuencia. Cuando vi esas imágenes aquella noche, sentí algo que seguramente tú también sentiste: coraje, indignación, vergüenza ajena y una pregunta que se quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Y ahora qué sigue? Hoy la respuesta ya está sobre la mesa. Ahora México está de pie ante la corte más importante del mundo, con la ley de su lado, con el respaldo de la comunidad internacional y con argumentos que Ecuador difícilmente puede desmontar, porque están sostenidos en los mismos tratados que Ecuador firmó y aceptó respetar. Y esa puerta que Ecuador derribó, esa puerta que pensaron que sería el símbolo de su fuerza, terminó convirtiéndose en la entrada a su propio juicio internacional. Ellos la abrieron. Ellos cruzaron esa línea. Y ahora ya no pueden cerrarla como si nada hubiera pasado. Ecuador creyó que México se iba a quedar callado. Pero México no se quedó callado. No lo hizo entonces, no lo ha hecho históricamente y no lo va a hacer ahora. Dime en los comentarios con A o B. A. La sentencia de la CJ es suficiente. Ecuador va a pagar el precio y el sistema internacional sí funciona. B. No es suficiente. México necesita impulsar mecanismos regionales con consecuencias reales para que algo así no vuelva a repetirse.